Soy Javier Díaz Vega, soy esposo y padre de familia, soy licenciado en Psicología y docente y también soy autor de un libro que se llama Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio, porque soy superviviente del suicidio de mi madre. Aunque parece que el suicidio es un tabú, cuando se habla abiertamente del suicidio, y yo tengo una experiencia muy directa con eso, te das cuenta de que todo el mundo, y es normal, tenemos ideas, muchas ideas acertadas sobre lo que es el suicidio y otras que no son nada más, no hay nada más alejado de la realidad, ¿no? Y ante eso mucha gente habla pues de los mitos, y hay alrededor del suicidio muchos mitos, como leyendas urbanas, como falsedades, ideas falsas. Generalmente mucha gente cuando oye hablar del suicidio, enseguida acude a su cabeza pues el culpabilizar o condenar o al menos explicar de una forma muy rápida qué ha sucedido, ¿no? ¿Por qué esa persona ha cometido suicidio, ¿no? Entonces, porque ha sido un cobarde, es una de las falsedades. No hay suicidio por cobardía, hay suicidio por un sufrimiento atroz que no llegamos a imaginar el poder de ensombrecer y hasta anular buena parte de la voluntad y el discernimiento de salir de ese sufrimiento o de poder vivirlo. También muchas veces, por desgracia, ocurre todo lo contrario, ¿no? Y hay gente que menciona o que de alguna manera romantiza el suicidio, ¿no? Como un acto valiente. Esto ocurre, por desgracia, mucho entre adolescentes y jóvenes cuando se suicida a lo mejor una persona influyente en la sociedad. Incluso se alaba el poder haber sido capaz de acabar con la propia vida. Son pequeñas ideas, ¿no? Hay muchas ideas falsas alrededor del suicidio, pero en general concebimos el suicidio como la muerte autoinfligida, ¿no? Luego ya pues todos los matices de que pueda existir o no un trastorno mental, que es en la gran mayoría de los casos ocurre así, pero no siempre, eso también hay que tenerlo presente. O no siempre diagnosticado, porque la persona sufre, entra en un bucle terrible de dolor, incapaz de manejarlo, y a lo mejor hay un trastorno mental no diagnosticado o no lo hay porque no llega realmente a poder diagnosticarse, que es uno de los problemas de la dificultad para prevenir, y como vemos que los datos, por desgracia, siguen subiendo. Yo creo que hay dos vías, ¿no? Por un lado, a nivel social, a nivel mediático, se ha decidido desde muchas décadas atrás mejor no hablar de esto, porque por ese temido efecto llamada, ¿no? Y es verdad que una noticia mal dada sobre el suicidio puede ser problemática, porque puede dar ideas, porque si en el mismo titular estás mencionando, por ejemplo, el método con el que esa persona, conocida o no, se ha suicidado, puedes estar dando ideas o estás mostrando imágenes muy duras, o estás, como decía antes, idealizando, romantizando la situación, o justificándola de alguna forma. Esto a nivel social, a nivel mediático, se ha decidido y se intenta en muchas ocasiones, digamos, silenciarlo, aunque luego, pues bueno, cada 2 por 3 todavía, por desgracia, hay medios que no saben manejar bien esta información, porque precisamente muchos organismos internacionales, la OMS, también organismos en España, trabajan y tienen guías sobradamente conocidas, o no, porque todavía nos encontramos titulares muy sensacionalistas sobre cómo tratar el suicidio en los medios de comunicación, cómo, a la vez que estás hablando de una problemática real que existe y estás hablando de los factores de riesgo, de situaciones concretas, también estás hablando del sufrimiento de las víctimas o en mi caso los supervivientes. Puedes dar a su vez información sobre cómo prevenir, sobre medios como el teléfono de la esperanza, aplicaciones incluso que sirven para familiares y amigos, guías que existen en internet de difusión gratuita, y otros medios por los cuales personas que viven de cerca este problema pueden pedir ayuda, ¿no? De esa forma es como pasamos del efecto llamada al efecto Papageno, ¿no? Que es justo como la teoría dice que si
lo haces así, no solo no vas a tener ese efecto llamada tan temido, sino que además puedes incluso promover una mejor prevención. Y luego a nivel social, digamos como en situaciones más concretas, más pequeñas, yo lo que me he encontrado y me he encontrado en mi propia vida y en casos recientes también, es que muchas veces el silencio no es una cosa de juzgar y condenar a la gente que mantiene el silencio. Yo creo que el silencio, el tabú, tiene una función, y mientras esa función no se desactive por otras vías, la gente va a seguir optando por no hablar del suicidio abiertamente, sobre todo cuando hay casos recientes. ¿Por qué? Porque buscamos culpables. Y entonces, cuando llegas a un tanatorio o a una casa, a un hospital, un cementerio, y todo el mundo más o menos, no siempre, y esto es cuando no tienes toda la información también es tremendamente difícil situarse, pero si tienes la impresión y la certeza o la evidencia de que ha habido un suicidio, muchas veces creo que el silencio lo mantienes por una prudencia de que al mencionarlo no se busquen culpables. Es decir, empezando por la propia persona que ha cometido el suicidio, ¿no? Que ya de por sí no se puede defender, por desgracia, y los supervivientes sabemos que no tenemos todas las respuestas del por qué lo hizo. Las últimas consecuencias de esos actos no tenemos esas respuestas, ¿no? Y sobre todo por las personas que hay alrededor, ¿no? ¿Qué hacía su padre, su pareja, sus hermanos, sus hijos, sus médicos? ¿Dónde estaba Dios? Si empezamos en situaciones así, sobre todo, como decía, tan recientes, el silencio tiene una función de capa protectora, en la cual sabemos todos que no nos vamos a culpabilizar, pero el problema es que si se mantiene en el tiempo, quienes viven un sufrimiento interno porque se están culpando a sí mismos no son capaces de poder decirle a alguien: yo me siento culpable del suicidio de mi madre. Es algo que yo afortunadamente, aunque nunca terminé de asumir la culpa del suicidio de mi madre, sí que había una sombra, una sospecha de qué podía haber hecho yo, o qué hice bien o qué hice mal, no solo antes, inmediatamente al suceso, sino en los años anteriores de vida, ¿no? El silencio puede tener un sentido, y es también importante no juzgar directamente a las personas que, sabiendo lo que hay, prefieren manejar la situación con cierta prudencia, pero luego digamos que tienes que tener claro en la propia persona que lo vive de cerca, los supervivientes y quienes están alrededor de ese suceso, que aunque sea la sospecha de culpa, hay que sanarla, y hay que, con el debido tiempo, a veces hay que hablarle de ello, hablar salvavidas. No solo hablar salvavidas en cuanto a la prevención, sino en cuanto también a cuando ya ha sucedido, el posibilitar el manejo del duelo y poder vivir con ello, ¿no? Incluso en casos concretos, como por ejemplo el mío, poder llegar a intentar hacer algo por evitar más sufrimiento. Cuando le hemos perdido la mirada sobre lo que es bueno, y lo que es malo, todo se empieza a tambalear. Cuando le hemos perdido el valor de la vida, hemos perdido la conciencia de la dignidad, es muy difícil explicar por qué es valioso una vida humana que crece en el vientre de su madre, por qué es valiosa una vida que está en sus últimos momentos, o por qué es valiosa una vida que se está planteando autoinfligirse un daño mortal, ¿no? Esto es muy difícil, ¿no?, de determinar, porque se entremezclan no solo esa falta de valores, ¿no?, que eso es algo de lo que hemos oído muchas veces, la falta de valores, sino también una falta de virtudes que ayuden a vivir los valores. Sin las virtudes, sin la justicia, sin la prudencia, sin la fortaleza, sin la templanza, sin la fe, sin la esperanza, sin la caridad, es muy difícil
no hay valores, hay banderas. Y con banderas nos encontramos con que desde un lado y en otro te pueden vender exactamente al final los mismos males. Desde las banderas políticas con las que luego hacen y deshacen para dividir a la sociedad, que como no termina de entender el valor de su propia vida, el valor de la vida humana, pues se pone la bandera y entonces pues desde ahí intenta pues clavarle la bandera al contrario, ¿no? Y poco más. Como dices, es muy difícil concienciar a la sociedad sobre la cuestión del suicidio cuando ya tenemos leyes de eutanasia, suicidio asistido, hay algunas líneas que están muy marcadas en la diferenciación de una cosa y otra, pero a nivel social la prevención del suicidio no ha terminado de calar, no ha terminado de fructificar en unas demandas concretas, y por otro lado ya tenemos vendido como un derecho el denominado el acceso a una muerte digna, ¿no? Pues, cosas que se escapan, ¿no? Yo, por este problema que decía antes de evitar la politización o evitar entremezclar temas, daría voz a los que tienen las cosas muy claras sobre la bioética y lo que hay detrás de problemas como la eutanasia, el aborto, etcétera. Y en cuanto a la prevención del suicidio, el volver a decir, hay una falta de conciencia social y una falta de normalización de lo que son las dificultades personales / los trastornos mentales. Cuando se habla de normalizar, que también hay mucha gente que lo confunde, no se trata de decir esto es normal y hasta bueno que pase, no, al contrario, se trata de poder poner encima de la mesa, sin condenar, sin juzgar equivocadamente, sin buscar culpables, como decía antes, que es la gran dificultad del duelo por suicidio, un problema que existe, que es real. Tú vas al dentista porque tienes la muela del juicio tocándote las narices, tú vas al fisioterapeuta porque te duele el cuello, la espalda, y eso lo puedes mencionar. Tú vas al psicólogo y no lo dices, no lo mencionas igual, ¿no? Eso por un lado. Y hablando precisamente también de tres sectores en los que la sanidad pública está a medias, ¿no? La sanidad pública, que a todos nos parece muy bien, está gestionada de mejor pero manera, pero tres sectores donde es más fácil acudir a la privada, es más fácil y más efectivo, porque si un psicólogo que tú te pagas de tu bolsillo te puede ver cada 2-3 semanas o cada una vez al mes, pero el psicólogo que tú pagas de la seguridad social, que tú pagas de tu bolsillo a través de impuestos porque no es gratuita, no sé si me estoy metiendo en un jardín, que es la realidad, o sea, vamos, no estoy hablando de política, te puede ver cada 3 meses o cada 6, ¿qué seguimiento te puede hacer? Yo no ejerzo la psicología desde un punto de vista clínico, pero es que no puedes. Es decir, que espero no tener que no llegue el día en que yo le acuda a mi médico de cabecera, digo quiero acudir al psicólogo, que me ponga una cita, y lo primero que preguntaré al psicólogo es decirle cómo tú puedes hacer un seguimiento a tus pacientes que los ves cada 8 meses. Y es un problema que deriva en que toda la problemática de salud mental, desde la cual con una educación, con una cultura en la que se puede hablar de esto sin romantizar o sin ver quién es el que más ha sufrido o sin culpabilizar, se pueda fomentar una cultura sobre todo en la que el sufrimiento psicológico pueda ser mejor acogido, porque al fin y al cabo tampoco podemos ser tan idealistas en pensar que va a ser el político de turno el que va a cambiar las cosas. Son muy buenas las medidas que muchas asociaciones, muchas entidades privadas hacen de concienciación o incluso de agitación social. Porque está claro que la gente prefiere oír cosas bonitas, como decíamos antes, entonces pues que te cuenten el suicidio de tu madre, de tu hijo, de no sé quién, pues es algo que golpea, porque tiene que hacerlo, tiene que golpear a la sociedad, sobre todo
cuando sabes, porque eso es lo que funciona en otros países, que con medidas serias en la escuela, en los hospitales, en los centros médicos, en la sociedad en sí, sabes que se pueden evitar suicidios, ¿no? Y la agitación social es necesaria. De la agitación social también tiene que haber un espacio para la conciencia de que esto también supone el que necesitamos formarnos a la hora de, por ejemplo, que puedas escuchar de una persona que tiene determinadas dificultades, sin llegar a una ideación, una conducta suicida, ¿no? Pero ya el hecho de poder, ya que ya podemos volver a estar juntos y no hay medidas que lo impidan, ¿no? Sanitarias, por ese otro tema del cual seguramente se hable mucho, de estar cerca no solo a un nivel físico, sino también a un nivel humano, de acompañar, que muchas veces, sobre todo en sufrimientos tan concretos como puede ser el sufrimiento por el duelo por suicidio, mucha gente que leyó el libro habiendo sido coprotagonista de la historia porque estaba con nosotros, me decía, pues no sabemos qué decirte, pero estaban ahí, ¿no? Ese acompañamiento, esa presencia ya era algo que a mí me invitaba a transmitir en el libro lo bueno, lo bien que me hizo, y a poder decir, tenemos que prepararnos como sociedad a acompañar cualquier tipo de sufrimiento. ¿Cuánta gente a día de hoy puede estar todavía tratando de lidiar con el suicidio de un ser querido acontecido en los momentos más duros de la pandemia, donde era un auténtico drama recibir los restos mortales, el tanatorio, el funeral, con gente sin poder tocarse ni abrazarse? ¿Cuánta gente todavía está tocada con eso? Y va a estar tocada, porque son heridas que a lo mejor uno con la vida intenta, pero también puede pasar con el duelo por suicidio, que uno intenta tapar como si no hubiese pasado y luego se da cuenta de que se va desangrando por el camino. ¿Cuántas heridas van a dejar y están dejando el aborto? ¿Cuántas heridas va a dejar pues la eutanasia? ¿Cuántas heridas va a dejar pues leyes injustas que destrozan familias, que destrozan madres, padres, hijos? Tenemos que estar preparados para acompañar eso, y asumiendo que tenemos que, en la medida de lo posible, cambiar para que esas heridas se dejen de producir, pero a su vez prepararnos a que está a la vuelta de la esquina que nos demos cuenta de la verdad. Al final la verdad está por encima de ideologías. Yo creo que al final los dramas humanos nos tienen que acercar como personas, y en este sentido el suicidio, el drama del sufrimiento, que ya digo, personas ateas o de ideologías completamente diferentes y enfrentadas, por desgracia nos hace mirar la muerte, y también nos puede invitar a mirar la vida y qué es lo verdaderamente esencial en la vida. Y lo verdaderamente esencial en la vida es vivirla, y es el amor. Y al final, como el amor es la verdad más bella y más profunda de todo, y es lo que está inscrito en el corazón humano, es el anhelo del ser humano, alcanzar una verdad profunda con respecto a su propia vida y con respecto a lo que vive. Al final vencerá el amor. Bueno, pues el suicidio realmente aparece cuando yo era muy pequeño, aunque yo era tan pequeño que lógicamente no me he dado cuenta del problema, porque mi madre tenía una depresión muy profunda y al parecer tuvo varios intentos que le llevaron a tener que separarse algún tiempo de su familia, de sus hijos, de su marido, y vivir con unos tíos míos también, para poder manejarla un poco, que no se quedase sola, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el suicidio vuelve a aparecer, aunque la depresión se mantiene durante unos cuantos años más, hasta el 16 de diciembre de 2009,
de la noche a la mañana, porque fue de noche y mi madre se suicidó. Yo por aquel entonces tenía 22 años, estaba estudiando psicología, seguramente porque de pequeño todavía mantenía esa conciencia de que mi madre estaba enferma, pero en una enfermedad física, y mantenía cierta esperanza. Enseguida se hizo evidente que no iba a ser posible de ser parte del cambio y de la mejoría, pero no solo me di cuenta de que no podía ser su psicólogo, sino que me he dado cuenta de que tenía que ser o intentar ser lo mejor posible su hijo. De todas las cosas que he vivido en el duelo por suicidio, quizá una de las más sanadoras ha sido la conciencia de que sigo siendo hijo. Y en ese sentido, pues el poder haber hablado de ello en muchos entornos familiares, sociales, entre amigos, en diversos medios de comunicación, y ahora, después de 2 años de publicación de mi libro, pues me he dado cuenta de que quizá ese era el regalo de hijo que tenía que hacerle a mi madre, a la que le debo la vida, y también a la que le debo en gran parte la fe que me ha ayudado a poder vivir todo esto. Bueno, yo creo que la comprensión sobre el fenómeno suicida no es solo una cuestión que ha cambiado de cara a lo que es la antropología y el catolicismo. Ha cambiado prácticamente en toda la cultura, por lo menos nuestra cultura occidental, ¿no? Y en ese sentido, la Iglesia, en su búsqueda de la verdad, pues ha entendido, ha incorporado los conocimientos de las ciencias humanas, y de cara a cómo interfieren y cómo pueden ayudar las ciencias humanas a comprender el misterio del ser humano, y que es el misterio de Dios, al fin y al cabo, que es el creador y es el dueño de la vida, ¿no? Y como declara mismamente ahora mismo la Iglesia, y esto es algo que ha declarado todos los siglos, Dios es el dueño de la vida, y Dios es el creador de todo, y la gloria de Dios es que el hombre viva, ¿no? Y esto está en la Escritura, está en el Magisterio, muy claro, ¿no? La Iglesia no ha dejado de considerar el suicidio como un pecado, porque no puede cambiar aquello que en lo que reconoce una herida triple. El pecado siempre, sea el que sea, es una herida contra Dios, es una herida contra uno mismo y es una herida contra el prójimo. El suicidio es una herida contra Dios, efectivamente, ¿no? Que es el dueño de la vida, como decía. El suicidio es una herida hacia uno mismo, nunca mejor dicho, una herida mortal. El suicidio es una herida hacia los demás. Eso no significa que, en cuanto a la voluntad, signifique directamente esa condena, como decías, que se prohíba enterrarlo en Camposanto, sino lo que significa sobre todo es que estamos en manos de Dios, y que solo Dios, que es el creador y el que conoce en lo profundo el corazón del hombre, puede saber cuál es el grado de voluntad, cuál es el grado de libertad, cuáles son los condicionantes que pueden haber de alguna forma anulado o empujado a una persona a una decisión definitiva. Y es en el catecismo reciente donde la Iglesia declara que trastornos mentales, una situación de sufrimiento sobrevenida, el temor de un juicio, diversas causas pueden reducir la carga de la responsabilidad de la persona, y que la Iglesia pone en manos de Dios el alma de las personas que han cometido suicidio, y efectivamente reconocemos, tenemos la certeza, y además rezamos para que Dios sea, y que lo es, más grande que nuestros errores, nuestros pecados, y que basta una pequeñísima, minúscula señal de arrepentimiento, de conciencia, de deseo de salvación, que el Señor lo puede acoger. Es precisamente la historia que escribe Trochu, el biógrafo del santo cura de Ars. Aunque la historia está también referida, muchas veces me ha llegado a Santa Teresa de Jesús, no he logrado todavía una versión oral de
de esta historia, la historia del santo cura de Ars con una viuda de una persona que cometió suicidio, en el cual el santo cura de Ars sanó el alma de esta mujer que estaba profundamente dolida por el suicidio de su marido, diciéndola que, bueno, con una visión profética de que su marido hizo en el último momento un acto de arrepentimiento, ¿no? Un arrepentirse de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque le dice que entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Por eso, pues mi editorial y yo pensamos que no había otro título mejor para un libro que quería, pues, empezar mostrando precisamente eso, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que hay cosas que no llegamos a comprender nunca, tenemos que tener la certeza y la mirada de que la misericordia de Dios está por encima y por debajo de todo, y que a todos nos puede alcanzar. Yo creo que ante cualquier sufrimiento humano siempre quienes tienen fe o bien la conservan lo suficiente para empezar a tener ese cierto reproche. Algunos directamente abandonan la fe porque en teoría Dios no me puede hacer esto, y otros, más por gracia de Dios que por uno mismo, pues mantenemos la fe, o intentamos mantener la fe en la búsqueda de entender ese sufrimiento, esa cruz que Dios permite, ¿no? Y en ese sentido, claro que hubo la pregunta de ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué tú, Señor, permites esto en mi madre? Y permites que vivamos este sufrimiento, pues mi padre, mi hermano, yo, toda la familia, ¿no? Yo creo que eso lo abracé más pronto por el simple hecho de reconocer que Dios había permitido la cruz de su hijo, ¿no? Entonces, si has permitido que tu propio hijo pase el calvario de la cruz, pues es también una invitación a buscar en la cruz la mejor forma de vivir el sufrimiento. Y ahí es cuando surge quizás esa segunda pregunta de abrazar con sentido esa cruz, ¿no? Porque yo siempre he intentado demostrar, pero he intentado mostrar con mi pobreza y con la realidad que me ha tocado vivir, pues que la cruz, cuando uno la abraza, pesa menos que cuando la arrastras. Cuando arrastras el sufrimiento, cuando estás entre la negación, la rabia y la resignación también de, bueno, esto es lo que hay, vas arrastrando la vida. Pero cuando uno la abraza, aunque no comprenda del todo, porque en la vida no comprendemos todo lo que nos pasa, tengo una amiga que dice que la vida es como un tráiler y que todos los entresijos de los caminos y los pasos que damos será Dios mediante en el cielo cuando los entendamos todos. Cuando se abraza se busca un sentido, y yo esa pregunta a Dios sobre el sentido de mi sufrimiento sí que lo tenía. Poco a poco, al ir alcanzando un poco de que mucha gente conociese mi historia y sobre todo el boom que ha sido con la publicación de mi libro, pues también en Dios, a través de la historia que cuento, que es básicamente mi propia historia, ¿no? Me ha dejado ver el fruto y el sentido de ese sufrimiento, porque al haberlo escrito, al haber recorrido todo el camino que viví del duelo, ya con las heridas sanadas, ya sin la sombra de la culpa, del miedo, sin rastro de silencio, a corazón abierto, pues me he dado cuenta de toda la gente que me ayudó, que estuvo ahí presente, de todas las gracias de Dios que recibí para poder abrazar esa cruz. Y el sentido que ha tenido ese sufrimiento es que mucha gente está, y ojalá cada vez más, pues a través de mi libro, pues de mi testimonio en muchos medios, pues está comprendiendo el problema, se está acercando a este problema que es alarmante socialmente y que nos debería remover a todos, y sobre todo las personas que han vivido el suicidio de cerca, pues han encontrado palabras, han encontrado comprensión, y han encontrado algo con lo que están sanando sus heridas. Y la verdad es que participar de eso es participar también de la redención que hace Cristo con sus cicatrices, porque lo dice la Escritura, ¿no? Sus cicatrices nos curaron. A mí me hacen una entrevista porque
estaba y estoy mucho en redes sociales y un medio católico pues me hace una entrevista sobre mí y antes de la entrevista el periodista me dice: oye, podemos hablar de tus aficiones, del fútbol, de las cervezas, de tu fe, pero es que tú estás hablando en redes sociales sobre un tema tan fuerte, tan delicado, sobre el suicidio, y me gustaría empezar por ahí. Y yo pues que para esto no he tenido nunca problema, pues básicamente el titular de esa entrevista es: Dios me ayudó a vivir el suicidio de mi madre, ¿no? Con esa potencia, la editora de un amigo sacerdote consigue mi teléfono y al día siguiente me dice: mira, de este problema hay que hablar. Creo que ya lo sabía, yo ya lo sabía. Yo hago libros. Yo no sé si tú has escrito alguna vez algo así y tal, pero me gustaría que escribieses. Es decir, no fue una iniciativa propia. La verdad es que hace 5 años no me lo hubiese planteado realmente, pero en cuanto me lo dijo, no sé, por inconsciencia o por una emoción de Dios, este es el camino que te tenía preparado, adelante, empieza. Y empecé. Tardamos más o menos un año. Al principio no tenía muy claro por dónde empezar. Recibí ayuda de mucha gente, entre ellas mi editora, mi mujer, para que empezase por mi propia historia, porque era muy fácil decir: pues es que no soy experto en la temática del suicidio, no soy un psicólogo que esté trabajando en clínica en la prevención, podía tirar empezando estudiando por ahí, pero yo creo que si hubiese empezado por ahí, el libro todavía no habría salido publicado, ¿no? Pero yo tengo una historia con el suicidio en mi propia vida, ¿no? Entonces empecé a escribir desde una mirada puramente humana y luego con una mirada de fe, para que quienes no tuviesen fe al menos tuviesen esa experiencia humana del dolor que supone perder a un ser querido, porque decide, y esto lo suelo entrecomillar por la cuestión de la voluntad, los trastornos mentales, como en el caso de mi madre, pueden incidir, pueden tener influencia. Una mirada humana, decía, y una mirada de fe. El libro sale publicado el 7 de octubre de 2020, es decir, que gran parte del libro fue escrito en tiempos de pandemia, en ese sentido bastante bien aprovechados para empezar a esperar a un hijo y para publicar el libro. Solo me falta plantar un árbol, que se ha quedado ahí un poco pendiente, ¿no? Como quien dice. Y la verdad es que mientras lo iba escribiendo, como decías, tenía un efecto terapéutico, ¿no? Porque yo me emocionaba mucho al escribirlo. Muchas veces lo escribía a solas en mi cuarto o en la capilla delante del Señor. Yo me emocionaba mucho, no por el dolor, porque la herida estaba curada, pero sí por la gratitud y la conmoción de poder volver a recordar, sabiendo que Dios estaba detrás y de que Dios está delante de lo que me espera, de lo que me esperaba en ese momento cuando yo publicase esto. Y lo que ha sobrevenido es pues un torrente de gracia, porque mucha gente se lo ha comprado y lo he leído. Bueno, mucha gente se lo ha comprado y quizá no lo haya leído porque se lo ha comprado solo porque me quiere, lo cual es de agradecer. Cómpralo, aunque tardes 5 años en leerlo. Léelo cuando te apetezca. Hay gente que ha empezado a leerlo y ha tenido que parar porque la vida te da 1000 vueltas. ¿Cuántos tenemos un libro a medio empezar? O varios, en mi caso. Y cuánta gente, sin conocerme de nada, incluso gente que vive al otro lado del océano, en Latinoamérica, le ha llegado el libro por pura gracia de Dios, porque mandarlo para allá es una cuestión a veces complicada a nivel físico, aunque las nuevas tecnologías con esto de los ebooks están funcionando bien. Cuánta gente tocada por esa herida de cabo a rabo en su vida, por el suicidio de un ser querido, o por la propia ideación o conducta suicida que tuvo en un momento dado de su vida, les ha podido ayudar a comprender el problema desde
desde lo más doloroso que es el que te lo cuente alguien que lo ha vivido de cerca. Por eso, a la vez que yo contaba mi testimonio de una forma más alargada, también pedí por redes sociales y a contactos que me mandasen testimonios de gente. Y el libro tiene una parte con testimonios de muchas personas que también han vivido el suicidio de cerca y que de alguna manera todos juntos también podríamos hacer un poquito más de fuerza. Si los datos están en que alrededor de 4.000 personas se suicidan cada año en España y que más o menos entre 6 y 10 personas alrededor de quien comete suicidio lo sufren, especialmente cuánta gente ha sufrido el suicidio de un ser querido por lo menos en los últimos 15-20 años, muchísimo. Y me ha pasado muchas veces de empezar a hablar del suicidio por mi propia historia y que luego en privado o en público, levantando la mano, pues me han reconocido, pues mira, yo tengo el suicidio de mi tío, de mi abuela, de mi padre, de mi hijo. Y ese compartir el dolor pues también es un torrente de gracia y una bendición porque desde luego el libro no está hecho para ser un bestseller ni hacerme rico. No es ni la pretensión, y desde luego que si fuese la pretensión no habría cumplido su objetivo. El objetivo era otro y ese objetivo se sigue cumpliendo y ojalá que siga así. Sí, además que es muy grata la pregunta porque ¿cuántas librerías, cuántas editoriales tienen una sección muy amplia sobre libros maravillosos? Seguramente una mayoría, otros quizá no tanto, pero eso es otro tema, sobre cosas buenas. Vivimos imbuidos en una sociedad que consume mucha positividad, ¿no? Desde las tazas y de las carpetas y de las cositas así muy bonitas, de mensajes muy positivos, hasta auténticos libros superventas sobre cuestiones para mejorar la vida, ¿no? Claro, de repente aparece un libro sobre el suicidio de una madre. No te puedes acercar al libro por pura apetencia de no lo haces así, ¿no? En todo caso, porque tienes una inquietud con respecto al tema, o porque por desgracia lo has vivido de cerca, o porque conoces al autor, te han hablado de él y es un chaval muy majo, ¿no? Pero es verdad, no apetece. Tanto mi editora como yo sabemos que no es un bestseller. Lo bueno es que esta editorial es pequeña, pero escribe los libros no que los va a comprar la gente, sino en el fondo lo que muchísima gente necesita. Por eso, aunque el libro salió hace 2 años, pues yo, estando sano o menos sano, intentamos movernos todo lo posible para que se dé a conocer, porque mucha gente no lo conoce. Bueno, a mí cuando publicamos el libro, en octubre de 2020, yo ya tenía algún síntoma, algo extraño en mi cuerpo, que luego se tradujo en ya estaba con anemia, me había perdido mucho peso, síntomas de dolores de estómago constantes, me detectan un cáncer en el estómago, tengo una recuperación milagrosa, hasta aquí puedo leer. Y bueno, nace mi hijo, porque entre medio de la desgracia y el abismo, pues también te pasa pues lo más maravilloso que le puede pasar a una persona en la vida, que es que nazca el fruto de su amor. Y meses después pues me rompo un brazo de una forma fortuita, cogiendo precisamente a mi hijo, y me detectan otro cáncer, ¿no? Muy extendido, un auténtico jaleo a nivel logístico y a nivel personal de cómo te quedas prácticamente inválido y enfermo, con un diagnóstico muy grave. Y también a un curso, esto fue en septiembre de 2021, y un curso hasta quizá mayo de 2022, donde uno empieza a ver la luz, te dicen un PET-TAC completamente limpio y el brazo en una rehabilitación muy buena y en continuo, porque sigue trabajando y las analíticas, las revisiones siguen muy bien, y una experiencia pues muy fuerte de sufrimiento, pero también de acompañamiento y del amor de Dios y de muchas personas, que entre ellas, pues es que siempre tengo que hablar de ellas, pues de mi mujer, que ha estado ahí y ha sido mis brazos, y yo estoy en sus brazos también.
No me gustaría colocarme un cartel de víctima, porque ahora, por desgracia, es una tentación, ¿no? De, venga, a ver cuánto he sufrido, ¿no? Y recrearse en ello. Porque no somos todo lo malo que nos pasa. No somos solo lo malo que nos pasa. Y a mí me han pasado cosas muy buenas y he vivido auténticos milagros en mi propia vida. El cáncer no me ha hecho tampoco mejor persona, además me podría haber hecho más desgraciado, ¿no? O más vanidoso, más cruel. No me considero una persona con mala suerte, ni mejor ni peor. Sí considero pues que Dios está haciendo un camino conmigo y que pues me va llevando, y yo más o menos, con mayor o menor resistencia, pues le sigo, ¿no? Es verdad que dice Santa Teresa, ¿no? En esas conversaciones con Jesús que claro, si a tus amigos les haces esto, pues no me extraña que tengas tan pocos, ¿no? O cuando, pues, que me han dicho muchas veces que Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados, uno dice, ojo macho, pues a veces pues te surge el poder pensar, pues yo preferiría ser un soldado un poquito más raso, ¿no? Pero como afortunadamente uno también reconoce su miseria y sus pecados, pues, y como lo más grande lo hace Dios, intento que se note sobre todo que es cosa suya y que yo puedo aportar en la medida en que me dejo hacer por Él. Si no lo hiciera así, seguramente cualquier otro sufrimiento que me sucediese, no es que esté pidiendo más, desde luego, no, me gustaría una vida tranquila, pero eso supongo que como a todos, ¿no? Es una apartaría de Dios, y eso es lo que no quiero, ni por mí, ni por mi mujer, ni por supuesto por mi hijo, que ojalá pues reciba ese de su padre pues esa confianza en la misericordia de Dios, que nos quiere a pesar de nuestros errores, y que nos quiere mucho con nuestras dificultades, porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Lo digo más que nada porque creo que el milagro de poder estar aquí y contar todas estas cosas es que hay muchísima gente que ha rezado por nosotros, por mí en concreto, en mi enfermedad. Gente que se me escapa el nombre, procedencia, pero mi historia, mi situación en un momento dado, tanto con el primer cáncer como con el segundo, pues con esto de las redes sociales, que todo el mundo dice, es que las redes sociales son un vertedero, son a la gente, todo el mundo critica, se tira, pues bueno, todo el mundo tiene haters y hay que, digamos, huir de determinados barrios de las redes, pero yo me he encontrado con un torrente de gente que no me conoce de nada, y que a través de mi historia, no solo, pues mucha gente ha seguido rezando más fuerza por mi enfermedad, por mi mujer, por mi hijo, por todo el proceso, y hay gente que incluso ha vuelto a rezar después de mucho tiempo, porque ha visto a un chaval, padre de familia, que no lo cuenta, ¿no? En el primer cáncer, además, pues que es que era, me tuvieron que ingresar y todo porque estaba muy mal, y pasé esas navidades en el hospital, y mi mujer iba a dar a luz en 2 meses, ¿no? Entonces, en una situación así, que lo hemos visto muchas veces con otros casos, mueve a mucha gente a rezar. Y digamos que el milagro, yo veo muy milagroso que haya gente que por mi propia historia pues se haya podido acercar, aunque sea a una iglesia después de un montón de tiempo, y pedirle a Dios, no con grandes palabras, porque quizá haya perdido costumbre de rezar, oye, cuida a este chico, ¿no? En eso yo ya veo un milagro. No sé si hay una intervención concreta de un santo en particular. Mi mujer y yo nos hemos abrazado a la intercesión de muchos santos concretos, y claro, como luego cada persona que reza, pues le reza a los que le tiene más confianza, pues no creo que los santos se discutan quién ha tenido la mayor intercesión, porque al final los santos, entre otras cosas, son santos porque reconocen que el que hace todas las cosas y las hace nuevas es Dios, ¿no? Entonces, agradecidos a todos los santos que hayan intercedido en el cielo, agradecidos a los miles de personas que han rezado por mí y por nosotros en
en esta vida y bueno, pues, como todos los entresijos del cielo, pues ya me enteraré de a ver quién ha tenido a bien pues interceder, ¿no? Pues, vamos, la Virgen María, San José, seguro, y otros tantos, ¿no? Otros tantos.